Y hoy me encuentro con un actor que ha pasado desde la música, el teatro, el cine, las series y nos acompaña en el estudio de Capital 21, Efraín Berry. ¿Cómo estás, Efraín? Bien, muy bien, Raúl. Muy contento de estar acá. Qué gusto que estés aquí, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Ya me siento a gusto. Sí, vamos a ponernos cómodos, Exacto. relajaditos. Vamos. Oye, dime qué onda para que la gente que ya te ubique y los que apenas te están conociendo, ¿quién es Efraín Berry? Pues soy un chavo de Pachuca que su pasión siempre ha sido cantar, siempre ha sido la música, actuar. Crecí pues en esa ciudad y ya después me vine a la Ciudad de México para estudiar la universidad. Fue ahí que entré a la UNAM. Muy pocos saben esto. Ok, me estás dando la exclusiva. Exactamente, sí. Estudié administración, después hice un diplomado en O mercadotecnia. sea, ¿tú querías la vida godínez? No, al contrario. Más bien fue un pretexto un poco para salirme de Pachuca, la verdad. De tus papás, para ser exacto. Un poquito, porque yo sabía que si buscaba oportunidades en Pachuca artísticas, pues no se me iban a dar porque Chiquito, además. mi idea era pues proyectarme a un nivel por lo menos nacional, ¿no? Entonces, pues fue ahí que decidí venirme para la ciudad y pues a nivel de cine hice un cortometraje que se llama Antes de cerrar mis ojos, que estuvo concursando en el Festival de Cortos de Nueva York y le fue muy bien, quedó entre los finalistas. Y pues bueno, también pues abriendo esa posibilidad y esos canales para seguir haciendo cine, que me interesa mucho, y televisión igual. Oye, justamente tocaste este punto, ¿no? Que la actuación en el cine, en la televisión es diferente. ¿Cómo es la actuación en un corto, en el cine? Tú que has tenido como estos contactos directos. Pues todo tiene que ser muy contenido, tiene que ser muy real, muy natural. Creo que el compromiso, bueno, en general, la actuación es realidad, ¿no? O sea, un buen actor es el que no actúa. Claro. Entonces, a nivel de cine, como todo está aquí y todo está súper encuadrado a tus emociones y los ojos, sobre todo, los ojos tienen que hablar mucho. Entonces tiene que ser muy contenido, no tienes que usar mucho el cuerpo para decir las cosas, la gesticulación cuenta mucho, pero debe ser muy medida. Entonces es muy interesante cómo, por ejemplo, tienes que ir mutando de energías en cada plataforma, ¿no? que estás actuando. Justo hablando de plataformas, hoy estás ya por estrenar una obra de teatro. Platícame de ella. Sí, pues fíjate que de hecho ya estoy haciendo algunas funciones en Toc Toc. Me integro a esta obra que pues ya es una obra exitosa, lleva más de 200 representaciones en cartelera. Ahora estamos en el Teatro Fernando Soler, nos cambiamos. Estamos ya en el Teatro Fernando Soler, ya me subí un par de veces al escenario y pues la verdad es que estoy feliz de integrarme a esta apuesta. La verdad es divertidísima. La comedia es la segunda vez que hago comedia y me encanta este género y bueno, pues ahora experimentando con este personaje de Camilo, que es un aritmomaníaco, que todo lo que tiene lo transforma a los números, ¿no? O sea, tiene una obsesión por contar, por todo hacer, transformarlo a lo numérico. Está increíble. Ha sido un buen reto. Y pues la verdad es que estoy feliz de poder hacer eso en esta obra y en ese escenario al lado de grandes compañeros también y en una gran producción de Ocesa y Mejor Teatro. Oye, ahora que podemos llegar a grandes multitudes, háblanos de tus redes sociales, de tu canal de YouTube, dinos de dónde te podemos encontrar para finalizar. Perfecto, pues yo estoy en @Efraín Berry, así me pueden encontrar, Berry con B de bueno, ERRY, esas son mis redes sociales. También estoy empezando con un canal de YouTube, un canal de pareja que se llama Efra y Pía. Ahí los invito para que se suscriban y vean todos los videos que estoy haciendo con mi esposa, que la verdad está increíble la experiencia. Y pues nada, un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo. Vayan al teatro, consuman teatro y suscríbanse a mis redes. Perfecto, y bueno, pues así es como despedimos a este gran actor, todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Y no olviden seguirlo en sus redes sociales. Por lo mientras, vamos a más información para ustedes.